Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera jornada del World Investor Week, en español denominada Semana Mundial del Inversionista, que es una iniciativa de la Organización Internacional de Mercado de Valores, IOSCO por sus siglas en inglés, y llevada adelante por la Comisión Nacional de Valores acá en Paraguay. En esta oportunidad tenemos la presencia del señor Jan González, estructurador de Basa Capital S.A., quien nos estará hablando sobre los fondos mutuos, liquidez, diversificación y flexibilidad al alcance de la mano. Les recordamos algunas reglas de juego para estas sesiones. La charla durará aproximadamente 40 minutos. Posterior a eso tendremos unos 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Para las preguntas y respuestas pueden utilizar el chat que se encuentra abajo de sus pantallas, en la barra de herramientas. Les rogamos tener las cámaras apagadas para una mejor conexión a internet. Sus micrófonos han sido silenciados por un tema de seguridad y para que la charla pueda ser desarrollada sin ningún inconveniente ni ruidos de fondo. Esta charla está siendo grabada y estará disponible una vez concluida la Semana Mundial del Inversionista en nuestra página web. En cuanto a los certificados de participación, se les estará distribuyendo a la brevedad posible. Hay unas cuestiones administrativas y de seguridad que están siendo resueltas, como así también para aquellas personas que han participado a las charlas de capacitación gratuitas ofrecidas para la CNB. Todavía no han sido emitidos los certificados, se los estaremos entregando en la brevedad cuando resolvamos eso. Jan, estamos dispuestos a arrancar, así que dejamos la presentación en tus manos. Adelante. Muchas gracias, Marce, y muchas gracias a la CNB de vuelta, un año más compartiendo lo que es la Semana del Inversionista. Bien, en esta ocasión queremos hablar un poquito de los fondos mutuos, un instrumento sumamente interesante y flexible. Y a lo largo de la charla, la idea es mostrarles cuál es el uso, cuáles son las funciones, cómo nace un fondo mutuo y cómo yo puedo sacarle ventaja. Bien. Para arrancar, les quiero mostrar un par de numeritos. Les dejo algunos segundos para que intenten adivinar qué son respectivamente la tasa de interés que pagan los depósitos a la vista en cuentas guaraníes y la tasa de interés que pagan los depósitos a la vista en dólares americanos, conforme al último informe de indicadores financieros del Banco Central. Otro número que les quiero mostrar es este, inflación acumulada de octubre del 2020, un 0,9. Claramente vemos que la inflación es superior a la tasa que me está pagando un depósito a la vista, a lo que los economistas les gusta llamar tasa real, ¿verdad? Que es básicamente la tasa de interés nominal menos la inflación. Acá tenemos una tasa real negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy protegiendo de la erosión que le produce la inflación a ese depósito. De vuelta a la fuente son los indicadores financieros y el anexo estadístico del informe económico del BCP. O preservar mínimamente el valor de los recursos que tengo ahorrados. Básicamente necesitamos un instrumento que cumpla estas características. Que nos sirva primero como herramienta de ahorro, que sea de bajo riesgo, que sea líquido ante imprevistos, de tal modo que yo pueda echar mano de vuelta a esos recursos en cualquier momento, que genere una rentabilidad superior a la inflación. Y esto ya en el caso de corporativos, ¿verdad? Usuarios corporativos, que me ayuda a rentabilizar mis excedentes de caja de corto plazo. Y acá que surge entonces el fondo es de bajo riesgo, es el imprevisto que yo necesite para recuperar de vuelta mi inversión, me genera una rentabilidad superior a la inflación y me ayuda a rentabilizar los excedentes de caja de corto plazo. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ver de qué se tratan los fondos mutuos y cómo sacarles ventaja. Bien, algunas definiciones que tenemos que manejar. Cuota parte se llama el instrumento en el cual yo invierto cuando soy inversionista de un fondo mutuo. Al igual que un bono, una acción, la cuota parte es el nombre del instrumento, es el conjunto de los aportes de dinero efectuados por los partícipes. El inversionista en un fondo se lo denomina cuota partista. La suscripción hace referencia al hecho de depositar en el fondo. Cuando yo deposito en el fondo, esto se llama suscripción. El rescate hace referencia a la extracción del fondo. Cuando yo quiero extraer los recursos de mi fondo mutuo, yo estoy haciendo un rescate de mis cuotas partes. La tasa objetivo se refiere al rendimiento promedio esperado del fondo.
Más adelante les muestro algunos ejemplos de tasa objetivo, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que los fondos mutuos no son un instrumento de renta fija, si bien tienen una tasa objetivo en torno a la cual van a ir gravitando los rendimientos, no siempre va a ser exactamente esa tasa objetivo. Finalmente tengo un reglamento interno del fondo, que es básicamente un documento público aprobado por la CNE, en el cual se detallan las características del fondo, que por ejemplo, la tasa objetivo, en qué tipo de instrumentos se puede invertir ese fondo en particular y los porcentajes en los cuales ese fondo puede invertir en los instrumentos. Bien, los fondos mutuos están administrados por entidades llamadas administradoras de fondos patrimoniales de inversión, que son una de las entidades que están reguladas por nuestra Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es una administradora de fondos patrimoniales de inversión? Es básicamente sociedades especializadas en la administración, captación de recursos monetarios de personas físicas y jurídicas para ser invertidos por cuenta y riesgo de sus cuotapartistas. Entonces, ¿qué hacen las administradoras de fondos patrimoniales de inversión? Crean fondos, de los cuales fondos mutuos es una versión, un tipo de fondo en los cuales los inversionistas van a colocar sus recursos para generar rentabilidades de acuerdo a los reglamentos internos que estos tengan. Nuestra legislación permite dos tipos de fondos. En primer lugar, el fondo mutuo. ¿Cuál es la característica principal? Es que las cuotas de participación, las cuotas parte del fondo son rescatables. Es decir, si es que yo, inversionista, cuota partista de un fondo mutuo, le pido a la administradora que me devuelva, es decir, yo quiero hacer un rescate de esos fondos, la administradora está obligada a devolverme. De hecho, la legislación establece un plazo máximo de hasta 5 días para poder hacer la devolución de los aportes, ya sea en todo o en parte, ¿verdad? Puede ser un rescate total o un rescate parcial. En la práctica, en nuestro mercado, la mayoría de los fondos operan en 48 horas. Yo solicito hoy el rescate y a las 48 horas me van a estar devolviendo. Existe un fondo mutuo que opera en el día. Si yo solicito entonces, este es el fondo mutuo. El otro tipo de fondo que establece nuestra legislación son los fondos de inversión, que es básicamente un fondo en el cual las cuotas no son rescatables. Si yo requiero de vuelta hacer líquida mi inversión, la administradora no está obligada, de hecho no lo va a hacer, no me va a devolver la inversión, sino que yo tengo que negociar esa cuota de participación en el mercado secundario de la bolsa. O sea, inversión. Bien, ¿cómo nace entonces un fondo mutuo? Nace cuando una administradora de fondos patrimoniales de inversión envía a la Comisión Nacional de Valores el reglamento interno de ese fondo con todas las características en términos de cuáles van a ser los tipos de instrumentos en los cuales ese fondo va a poder invertir y la diversificación que está obligada a tener. Entonces, una vez que la CNB aprueba este reglamento y la creación del fondo, esto queda habilitado para que, de acuerdo siempre al reglamento interno que establece en qué tipo de instrumentos este fondo va a poder invertir, esté a disposición de los inversionistas, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿cómo nace un CNB? La creación de un fondo mutuo en el cual se detallan las características específicas de en qué tipo de instrumentos va a poder invertir. ¿Qué tipo de información yo puedo encontrar en el reglamento interno de los fondos? Puedo encontrar la denominación del fondo. Van a ver, por ejemplo, fondo mutuo líquido guaraníes, fondo mutuo dólares. Puedo encontrar también la política de inversión, es decir, por ejemplo, en qué tipo de instrumentos ese fondo puede invertir, el porcentaje de concentración por tipo de instrumento y calificación de riesgo. Por ejemplo, el fondo puede decir, este fondo va a poder invertir hasta 20% en instrumentos con calificación de riesgo triple B. Ese tipo de precisiones van a encontrarla en el final de las administradoras de fondos. También otra decisión que percibe la administradora. Generalmente las tasas objetivo que informan los fondos ya están descontadas de estas comisiones administrativas. No obstante, en el reglamento interno ustedes van a poder ver cuánto es la comisión que le está cobrando la administradora por justamente la administración de ese fondo mutuo. Bien, ¿cómo funciona entonces un fondo mutuo? Básicamente es un vehículo de inversión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los aportantes, todos los cuotapartistas meten todos los recursos en un solo fondo común.
Entonces los inversionistas, a través de una inversión mínima, esta inversión mínima puede variar de administradora en administradora. Ustedes van a encontrar administradoras que pueden abrir una cuenta de fondos mutuos a partir de 10 millones de guaraníes y hay otras que a partir de 500.000 guaraníes pueden abrirles una cuenta en fondos mutuos, ¿sí? Entonces, a través de una inversión mínima, ¿cuál es digamos, la mayor ventaja que tiene el fondo mutuo? Es que con una inversión mínima yo tengo acceso a una diversificación de instrumentos que de otra forma me sería muy complicado de conseguir. Imagínense, por ejemplo, que yo tenga para invertir 5 millones de guaraníes o 10 millones de guaraníes. Si yo tuviera que diversificar, si voy a diversificar eso en instrumentos de bolsa, en bolsa el corte mínimo es de 1 millón de guaraníes. Entonces, con 5 millones de guaraníes, la máxima diversificación que yo puedo conseguir son de 5 bonos distintos. Si tengo 10, de 10 bonos distintos. Sin embargo, de vuelta, una de las características más interesantes y lo que lo hace un instrumento sumamente de bajo riesgo es que con una inversión mínima, el cuota partista tiene acceso a una canasta conformada por distintos instrumentos, que de vuelta están todos detallados en el reglamento interno, que es público y autorizado, fiscalizado por la CNE. Para mostrarles nada más la composición de algunos de los fondos que tenemos en nuestro mercado y ver cuál es el grado de diversificación que pueden llegar a tener, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el fondo de CADIEM, donde vemos que mayormente está concentrado en instrumentos del BNF y bonos del Ministerio de Hacienda. Vemos que esta es la diversificación que tiene. Este es el fondo de Vasa Capital, donde también vemos que hay una alta diversificación y mayormente concentrado en ambos, ¿verdad? En instrumentos de una calificación de riesgo muy interesante. Simplemente para recordar, la calificación de riesgo es la AAA es la mejor y de ahí para abajo, digamos, la calidad crediticia del emisor va en descenso. La AAA es la mejor, de ahí en más es AA, A, BBB, B, etc. Estos son otros dos fondos. Este es el fondo de Investor para ver el grado de diversificación también que tiene y este es el fondo de Puente, que es la otra administradora también autorizada por la CNE. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? Que todos los fondos mutuos hoy día vigentes en el mercado tienen un grado de diversificación sumamente interesante y quiero hacer mucho énfasis en esto porque de vuelta a través de una inversión mínima, el inversionista tiene acceso a una cartera diversificada, lo cual sería muy difícil lograrlo a título personal. Si yo como inversionista solo quiero llegar a este nivel de diversificación y tengo que tener recursos importantes para poder llegar a tener, a replicar este nivel de diversificación que tiene un fondo mutuo. Bien, para tener una idea de cuál es el grado de utilidad que me dan a mí los fondos mutuos, vamos a hacer una comparación. Ha estado por debajo del 1% y el último informe nos habla de un 0,70, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente instrumento de corto plazo que yo tengo para rentabilizar mis recursos? Son los CDA a menos, iguales o menos a 180 días. Vemos que las tasas a partir de noviembre del 19 han venido en descenso y de acuerdo al último informe de indicadores financieros del BCP están en 2,20. Sin embargo, cuando yo hago un promedio nada más del último informe de todos los fondos autorizados por la CNE, veo que la tasa promedio de esos fondos es un 5,06. Entonces veo claramente que me conviene, si es que yo voy a colocar en el corto plazo, ni siquiera pensar en tenerlo a la vista por el hecho de que la tasa es sumamente baja, quizás sea de corto plazo, pero si lo que yo necesito es una rentabilización en un periodo corto de tiempo y los fondos mutuos son la mejor herramienta para conseguirlo. Esto mismo ocurre con las tasas en dólares, donde voy a hacer la misma comparativa, ¿verdad? Depósitos a la vista, siempre de acuerdo a lo que me informa el BCP, vemos que las tasas siempre estuvieron por debajo del 0,50 y de acuerdo al último reporte del BCP están en 0,35 a septiembre. Los CDAs de menos de 180 días tienen un 0,82 y
lo que es de vuelta al promedio de todos los fondos vigentes hoy día en nuestro mercado está en 2,97. Claramente, de vuelta, si es que lo que yo busco es rentabilizar en el corto plazo, el fondo mutuo es la herramienta que me permite lograr los mayores niveles de rentabilidad. Van a ver ahora un gráfico que va a permitir ver cuál fue la evolución de los fondos mutuos a partir de su entrada en funcionamiento allá por el 2014, cuando la reglamentación era otra, pero igualmente podemos ver cuál es la evolución y vamos a ver cuál es el monto total de los fondos mutuos, los fondos patrimoniales de inversión en realidad a hoy día. Vemos que recientemente se ha agregado a Regional como nueva administradora de fondos patrimoniales de inversión y que el total de fondos conforme al informe de la CNE al corte de septiembre del 2020 en guaraníes alcanzaba esta suma, 885.022 millones de guaraníes. Veamos lo mismo, pero para fondos en dólares. Bien, vemos de vuelta que Regional como última adición a lo que son las administradoras de fondos patrimoniales de inversión y que el corte a septiembre del 2020, siempre de acuerdo al informe de la CNE, informaba de un total de 128.842.000 dólares en fondos patrimoniales de inversión al corte de septiembre. Y esto nos muestra que es un instrumento que está siendo visto con mucho interés por parte del inversionista, que le está encontrando cuál es la utilidad a dar y bueno, que le está sacando el provecho al instrumento. Les quiero mostrar a continuación algunos ejemplos de cómo utiliza el inversionista, el cuotapartista actualmente en los fondos mutuos. Por ejemplo, una herramienta de ahorro para acumular con el objetivo de invertir en otros instrumentos más adelante. Yo puedo ir ahorrando, puedo crear la costumbre de ir depositando en mi fondo mutuo una cantidad constante a lo largo del año, de tal modo al llegar a un objetivo a partir del cual voy a poder invertir ya en otros instrumentos, como bonos, por ejemplo. A veces que las inversiones iniciales en bonos son un poco altas y si es que yo no tengo todavía ese capital generado, y ahorrar en una cuenta de la vista, como ya vimos, es muy poco rentable. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Utilizar al fondo mutuo como una herramienta de ahorro, ir acumulando y cuando llego a cierto límite, entonces ahí coloco esos recursos en un instrumento un poco más sofisticado, si se quiere, de mayor rentabilidad. Otro uso también que vemos muy a menudo en el caso de la venta de activos. Por ejemplo, se vende un inmueble, se vende un vehículo y hay un periodo en el cual digamos, el producto de esa venta, esos recursos quedan ociosos y obviamente tenerlos en una cuenta a la vista no me va a generar la misma rentabilidad que tenerlo en un fondo mutuo. Entonces, una buena idea es en tanto aguardo yo el redireccionamiento de los fondos, ya sea la compra de otra casa o la compra de otro vehículo, o cualquiera sea el destino de ese importe, yo suscribo a un fondo mutuo y voy generando rentabilidad por el periodo de permanencia. Finalmente, y como les decía al comienzo de la charla, un uso un poco más ya corporativo es la rentabilización de los excedentes de caja, en donde, por ejemplo, empresas que tienen sus periodos de cobranza, ya sea semanales o quincenales, pueden tener una cuenta en el fondo mutuo en la que van depositando todas sus recaudaciones y llegado el día de los pagos, hacen el rescate de esos fondos como para poder hacer frente a esos pagos, ¿verdad? Entonces, el fondo mutuo lo que le permite a las empresas es rentabilizar esos excedentes de cortísimo plazo que, como vimos, si los dejara en una cuenta a la vista o inclusive en un instrumento de muy corto plazo de hasta 6 meses, no va a generar la misma rentabilidad que le estaría generando en un fondo mutuo. Bien, finalmente, para mostrarle un poquito cuáles son las ventajas de los fondos mutuos, hablamos de el grado de diversificación que le da al inversionista, al cuotapartista, dado que cuando yo estoy invirtiendo en un fondo mutuo, estoy invirtiendo en una canasta diversificada de distintos instrumentos, tal como vimos en
las composiciones de los fondos anteriores. Es como que yo esté comprando un pedazo de una torta que está sumamente diversificada y con ello yo estoy diluyendo el riesgo que puede tener cualquier instrumento en particular. Por otro lado, tenemos la liquidez de los fondos mutuos, dado que, como les decía, ¿verdad? En general, los fondos mutuos ante un pedido de rescate me están pagando a las 48 horas y hay fondos que sí operan, digamos, en el día, en donde yo puedo hacer una solicitud de rescate antes del mediodía y me están haciendo el rescate ya para el horario de la tarde. Finalmente, los fondos mutuos están administrados por profesionales del rubro. Fíjense que esto es básicamente como que yo le esté pagando a alguien para que me haga un portafolio diversificado. Entonces, si yo tuviera de vuelta que como persona física yo buscar un grado de diversificación por un lado y por otro lado ir monitoreando a las empresas en las cuales soy inversionista. Probablemente no estoy entendiendo todavía porque soy nuevo en el mercado o no tengo el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, los fondos mutuos son una herramienta muy interesante como puerta de acceso al mercado de capitales, porque el inversionista va entendiendo cuáles son las características de los instrumentos, va entendiendo un poco de calificaciones de riesgo, va entendiendo dónde mirar, qué buscar, qué datos tener en cuenta a la hora de seleccionar para su propia cartera. Entonces, cuando yo estoy invirtiendo en un fondo mutuo, es como que le esté pagando luego ya a alguien para que me administre a mí mi propio portafolio, dadas ciertas características establecidas en el reglamento interno. Finalmente, lo que les comentaba al comienzo, cada fondo mutuo, y esto es un documento público, hay que tenerlo en cuenta, cada fondo mutuo tiene un reglamento interno en el cual constan todas las características, siempre en qué tipo de instrumentos puede invertir, en qué calificaciones de riesgo puede invertir ese fondo, qué grado de diversificación, por ejemplo, qué porcentaje de ese fondo puede ir colocado en instrumentos con calificación de riesgo AAA, qué porcentaje puede ir colocado en instrumentos con calificación de riesgo AA, etcétera. Las comisiones que cobra el fondo todas están detalladas en lo que es el reglamento interno, que es un documento de vuelta público que está autorizado por la CNE y en donde constan todas las informaciones que el inversionista, el cuotapartista, necesita saber antes de invertir en el fondo. Bien, con eso terminamos la parte de la presentación y quedamos abiertos a las preguntas que puedan tener o cualquier otro detalle sobre el cual quieran profundizar. Marce, ¿estás? Sí, estaba con problemas con mi cámara. Ah, ok. Pido disculpas, Por no acá sé si... también el internet estaba un poco Sí, de hecho se te saltó un par de débil. veces, Jan, te comento así. De Ah, ok. repente se te cortó un par de veces y ya no se te escuchaba y después de vuelta Sí, se te sí. escuchó. Si me Por indicas eso. en qué parte, entonces podemos repetir sin problema. Sí, no, ya a esta altura un poquito más complicado. Pero no te preocupes, vamos directo a las preguntas y respuestas. No sé si está funcionando mi cámara, la verdad. Estoy probando, pero Sí, vamos sí, bien. yo te veo. Ah, bueno, está. Ahí justamente un participante comenta que hubo problemas con el audio ahora en algunos momentos. Te voy Mm, tirando las preguntas, Jan, ¿te parece? Y sí, vos, claro que de sí. acuerdo a tus Buenísimo. posibilidades, vas a ir respondiendo. A ver un poquitito. Una pregunta que dice, ¿el promedio de rendimiento ya incluye los costos de comisión y se incluye también impuestos? Buenísima pregunta. Las tasas objetivo ya son, vamos a poner un poquito acá. Estas son tasas promedio y de hecho cuando ustedes bajan las fichas técnicas de los fondos van a ver ahí una tasa objetivo y ya son totalmente limpias para el inversionista. Es decir, la tasa que te informa el fondo es la tasa que efectivamente te va a pagar ya descontada la comisión de ese fondo. Por otro lado, todas las rentabilidades generadas por el fondo, los fondos mutuos están exoneradas de impuestos. Está perfecto, muchas gracias, Jan. Hay otra consulta que dice, bueno, en tu caso te toca, digamos, representar a BASA, a FISA, ¿verdad?
Entonces la consulta sería, para habilitar una cuenta en el fondo mutuo de Basa FISA, por dar un ejemplo, ¿se debe abrir una cuenta también en el banco Basa en No, este caso? no es necesario. Con cualquier banco se puede operar porque básicamente cómo funciona con transferencias y PAP. Sí, hay que hacerse cliente de Basa FISA, de Basa la administradora de fondos patrimoniales, como cualquier otro servicio, ¿verdad? Hay un contrato que se firma, le pedimos los datos al cliente de origen de los fondos, obviamente, más algunos requisitos, pero se puede operar con cualquier banco. No es necesaria la creación de una cuenta en el banco Basa para poder usar los fondos de Basa. Clarísimo, muchas gracias, Jan. Otra consulta que dice, ¿los mínimos de participación serían los mismos que para la bolsa, pero más diversificados? Pregunta una persona. Imagino que es para poder participar en compra-venta de algún título. No entendí bien la pregunta. ¿Si es el monto mínimo de inversión? ¿Puede ser? Y puede ser, te leo la Ujú. pregunta tal y como está. Ni siquiera podría decirte en base a qué de lo mencionado tuyo corresponde, ¿verdad? Ok. Si es... Pasamos a otra, sí. no, si la pregunta es cuál es el mínimo para poder invertir en fondos mutuos y varía de administradora a administradora. Hay administradoras que, como Basa, por ejemplo, a partir de 500.000 guaraníes, vos ya podés abrir tu cuenta de fondos mutuos y hay otras que piden montos un poco más elevados. Perfecto. Otra consulta que dice, teniendo en cuenta que los fondos mutuos son instrumentos de renta variable, ¿cuál es el rendimiento mínimo que genera y si el inversionista puede efectivamente perder su dinero? Realmente no es un instrumento de renta variable en el sentido de que no está en función a utilidades. ¿Por qué? Porque los fondos mutuos en general invierten en instrumentos de renta fija. Ahora, hay una pequeña variación en torno a la tasa objetivo, pero por una cuestión de que como el fondo invierte en distintos instrumentos con distintos plazos, distintas tasas, lo que se busca generalmente es una tasa que te rinda un rendimiento tal que te permita distribuirle al inversionista aproximadamente la rentabilidad objetivo. Es decir, por ejemplo, en el caso de Basa, se invierte en instrumentos que te rinden en 7,80 aproximadamente, de tal modo que descontada la comisión de administración queda para el inversionista 4,50. Las variaciones son mínimas. Si ustedes miran los históricos del rendimiento, van a ver rendimientos de 4,51, 4,52, 4,59, por ejemplo. Eh, pero, digamos, las variaciones son mínimas en torno a una tasa objetivo. De vuelta, no es un instrumento de renta variable el fondo mutuo. Dale, Jan, muchas gracias. Estoy luchando con mi cámara acá, así que si no se me ve, bueno. ¿Tienen garantías los fondos de inversión? Otra consulta. Garantías no tienen. Sí hay fondos que invierten en CDAs de bancos que obviamente están protegidos por la ley de los fondos de garantía hasta 75 salarios mínimos, pero no existe una garantía como tal. Ya, perfecto. Ahí lo Bueno, que ahí está. sugerimos es mirar mucho el tema de la composición de los fondos y la calificación de riesgo de los instrumentos que componen el fondo, ¿verdad? Cuanto mejores instrumentos haya medidos a través de su calificación de riesgo, por ejemplo, AA, AAA, y bueno, ese fondo va tendiendo a ser mucho más seguro. Perfecto. Ahí te doy una confirmación de que eran los mínimos de inversión que habían Ah, ok, consultado en la ok. anterior pregunta. Buenísimo. Estamos bien. Varía de acuerdo a la administradora. Perfecto, gracias, Jan. Otra consulta que dice, bueno, la rentabilidad del fondo mutuo a corto plazo. ¿De qué tiempo realmente estamos hablando cuando nos referimos al corto plazo? Dependiendo de la administradora, podemos hablar de hasta un día, 2 días. Se paga por el periodo de permanencia. Ok. Otra consulta, las comisiones Obviamente están... la tasa es anual, ¿verdad? Y si yo deposito hoy, sí. No, no, Perdón, sí te adelante, escucho. Jan. Adelante, adelante, por No, favor. decía que la tasa es anual, ¿verdad? El periodo de permanencia puede ser tan breve como 2 días, una semana. A ese tipo de corto plazo nos referimos. Siempre teniendo en cuenta que hay ciertas administradoras que hacen los rescates en las 48 horas del pedido. Correcto. Muchas gracias. Hay una consulta que dice, las comisiones están reguladas. Por lo que entendí que mencionaste son muy elevadas, dice la consulta. No, las comisiones no están reguladas. No hay una reglamentación al respecto. Probablemente comparativamente con fondos de otros países, sí, las comisiones están altas todavía, pero hablamos de un mercado que no tiene todavía mucha profundidad y tampoco mucha competencia, entonces las administradoras están todavía con niveles quizá de comisiones un poco altas. No obstante, si nos fijamos en esto, ¿verdad? En el hecho de que la rentabilidad que te da un fondo mutuo sigue siendo muy superior a la que tenés con cualquier otro instrumento vista. Claro. Tengo
una consulta más acá. Bueno, no para comprometerte, ¿verdad? Pero en base a tu experiencia, dice la pregunta. ¿Conviene invertir en fondos mutuos en guaraníes o en dólares? Buenísima pregunta. Bola de cristal. Depende, perdón, bola de Bola cristal, de cristal. exactamente. Depende de para dónde dispara el dólar. Si nos encontramos en junio del 2021 con un dólar a 6.500 y bueno, probablemente no habrá convenido invertir en dólares. Es difícil meterse siempre al juego del tipo de cambio. Si yo percibo, y la regla siempre es la misma, ¿verdad? Yo percibo ingreso en guaraníes, me endeudo en guaraníes e invierto en guaraníes, ¿verdad? Es lo más sencillo, sobre todo con un instrumento como los fondos mutuos que están pensados para rentabilización en el cortísimo plazo. Muchas gracias. Hay una pregunta más que dice, ¿existe algún tipo de sanción o multa si al firmar el contrato se desea cancelarlo antes del plazo establecido? Es que no hay un plazo establecido. Una vez que vos estableces la relación con tu administradora, ya dispones del depósito y del retiro. Si bien hay algunas administradoras que por ahí pueden tener una penalización por retiro antes de cierto tiempo, no es el caso en Basa, ¿verdad? No sabría decirte otras administradoras, pero no hay una penalización propiamente. Sí, yo creo que apuntaba a eso que mencionaste por último, Ujú. ¿no? De otras que de repente te establecen una penalización por salirte Puede hasta haber, sí, antes de puede la haber. conclusión. De vuelta, donde yo tengo que ver eso siempre el reglamento interno es el que a mí me dice cuáles son las reglas de juego. Ahí va a estar establecido si es que hay penalidades por salirse antes de cierto periodo de depósito, ¿verdad? Correcto. Esas son las preguntas que yo tengo hasta ahora. Podemos dar unos 20 segundos más a ver si alguien pregunta algo más, Jan, para después Sí, liberarte, ¿te claro que sí, parece? sin problema. Estamos a las órdenes. Muchas gracias desde ya. Inclusive me puedo adelantar a solicitarte si de repente querés dejar algún mensaje a la gente, ¿habrá algún mensaje final? Eso le pregunté ayer a Rodrigo Gallizo, así que no sé si quisieras dejarle algún mensaje, sobre todo para lo que es esto de Semana del Inversionista, ¿no? Viéndolo como tal. Buenísimo. Y me remito al título de la charla, ¿verdad? Que son los fondos mutuos, una herramienta que es líquida, que te da diversificación y que es muy flexible. Y hoy día con algunas administradoras que de vuelta te abren cuentas a partir de montos mínimos, yo creo que ya no hay razón alguna para seguir dejando mis ahorros en depósito a la vista, en donde yo, como vimos hace rato, ¿verdad? No estoy ni siquiera cubriéndome de la inflación. Entonces, probar, ver si es que yo le puedo encontrar la vuelta, entender el uso del fondo mutuo, ir acumulando y después optar a otros instrumentos de quizá mayor grado de sofisticación y mayores niveles de rentabilidad y riesgo cuando vaya entendiendo más cómo funciona el mercado, ¿verdad? Perfecto, Jan. Te tiro una última pregunta y con esto podríamos cerrar. No, dos más, mira, viste cómo hay que darle tiempo a la gente. Sí, No, una que totalmente. dice, ¿cuál es el porcentaje de comisión en este caso? Así sencilla es la pregunta, Jana. En el caso de Basta es un 3% más IVA, quedan 3.30. De vuelta, entonces, ¿qué pasa? El fondo invierte en instrumentos que traten de buscar una rentabilidad del 7.80 como para que descontados esa comisión me quede a mí, al inversionista, 4.50, que es la tasa objetiva. Ya. Esta pregunta la respondiste en parte, creo, así que te la formulé igual. ¿Los fondos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos? Los fondos no, pero algunos de los instrumentos en los cuales el fondo invierte, sí. Si el fondo tiene CDA ahí, sí está protegido obviamente por la ley de garantía. Ya, y una pregunta más y creo que con esto cerramos. Dado que el fondo es una cartera de activos, ¿el inversionista individual podría alterar la composición de la cartera en función a los activos que desea del mercado? No, no porque la administradora es la que funge como el gestor de los activos que van incorporando al fondo. Obviamente, me remito siempre al hecho de que tenemos un reglamento para cada fondo que indica en qué puede o no invertir. Pero ahí en más es la gestora, la administradora de fondos patrimoniales, la que se encarga de seleccionar de acuerdo a ciertas características, ¿verdad? Y condiciones de mercado también, cuáles son los instrumentos que van a conformar el fondo mutuo. El inversionista particular no tiene injerencia alguna en la composición del fondo mutuo. Ya, prometo que esta sí es la última porque te digo, van llegando a Mira, yo medida que uno habla. no Eh, tengo ningún problema. Gracias. ¿En qué instrumentos, nuevamente, sin comprometerte, ¿no? Pero según un poquito tu visión, ¿en qué instrumentos recomiendas invertir para escalar por encima de la rentabilidad de los fondos mutuos? Y si vamos a hablar de una gradualidad, vemos fondo mutuo y después ya tengo los instrumentos que tienen la mejor calificación de riesgo, obviamente los AAA, que en nuestro mercado son Itaú, BBVA y Telecel. Entonces por ahí deberíamos comenzar, ¿verdad? Para
en primer lugar, entender el funcionamiento, tener un flujo generado y tener la tranquilidad de que son instrumentos de la más alta calidad crediticia, por lo cual hay un riesgo muy bajo de incumplimiento. Entonces, digamos, ese sería el siguiente peldaño si yo quiero escalar un paso más allá de lo que son los fondos mutuos. Dale, y ya que estamos y como estás tan atento a nuestras preguntas, ¿verdad? Y demás, te tiro una más que acaba de llegar. Si tengo 100 millones, dice así, y si tengo 100 millones y quiero invertir a un plazo de un año, ¿qué instrumento me conviene? ¿Un CDA o un fondo mutuo? Y dependiendo del banco, los bancos, si bien tenemos informe, ¿verdad?, de lo que es el BCP y la curva de DCA, cada banco maneja su propia curva. Y si conseguís una tasa en un banco que va a ser superior a la del CDA, perdón, a la del fondo mutuo, y vos sabés que efectivamente no vas a necesitar en el plazo de un año esos 100 millones, entonces obviamente te conviene un CDA. Siempre cuando hablamos de plazos un poco más largos, porque de vuelta el fondo mutuo siempre está pensado más para el plazo muy corto. Si es que yo ya voy a un año y quizá, no obstante hoy día las tasas están bastante bajas, pero quizá yo pueda conseguir tasas un poquito más altas que el fondo mutuo. No sé si realmente es el caso. Si me das 2 segundos podemos mirar eso, doctor. No, y depende de vos, doctor. A ver Si si tenés no, a mano y si no, como te digo, te pueden consultar a vos, me imagino, directamente también. sin problema. Dame 2 segundos, creo que acá tengo la Sí. curva de CDAs. Total, estamos dentro de horario todavía, ¿verdad? Ah, totalmente. Esto que podría llamarse doctor en su casa, ¿no? Más o menos. Algo parecido. Ok. Este es el reporte de las curvas de CDA del Banco Central para septiembre, que es lo último que teníamos. Y a un año, fíjate, la tasa es 4.25. Este es un promedio, obviamente el Banco Central informa promedios ponderados por volumen. Y a un año te diría que los fondos mutuos siguen siendo una mejor opción todavía que un CDA a un año. Dependiendo siempre del banco, ¿verdad? Por ahí en una financiera se puede conseguir una mejor tasa. Ya. Jan, te agradecemos muchísimo. No tengo más preguntas acá en el chat. Muy De parte de bien. la CNB, siempre un gusto contar contigo. Creo que la gente puede comunicarse contigo si tiene más consultas, ¿no es cierto? Sí, Y le recuerdo a totalmente. la gente, que lo que son las presentaciones, las grabaciones y demás estarán disponibles, posiblemente ya la otra semana, en el sitio web de la CNB. Así que, Jan, muchísimas gracias de vuelta y al público participante por su predisposición, por la confianza, por la participación, y los esperamos mañana para el último día de este World Investor Week que tratará sobre finanzas sostenibles. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Marce.